Bienvenidos a un nuevo webinar que organizamos en virtud de la nueva emisión de la obligación negociable clase 24 internacional por hasta 300 millones de dólares con vencimiento en 2035. Y también estamos en proceso de canje de la ON clase 14 con vencimiento en 2028 por 141 millones de dólares. Esa parte la vamos a dar a los detalles de la transacción, la vamos a contar al final. Vamos a hacer un repaso de los últimos acontecimientos de la compañía. Luego vamos a contar la parte financiera, los detalles de la transacción, tanto del canje de la clase 14 como de la nueva emisión clase 24. Y luego abrimos a una sesión de preguntas y respuestas. Pueden utilizar el chat, las vamos a ir tomando en la medida que las recibamos. Y también comentarles que los departamentos de relación con inversores y mercado de capitales de IRSA están a completa disposición de ustedes durante todo este proceso y también adelante como futuros bonistas de la empresa. Un repaso para aquellos que no conocen tanto IRSA. IRSA es la principal compañía de real estate en Argentina, con 30 años de operaciones de real estate, operando, adquiriendo y desarrollando real estate en el país. Alcanzamos hoy un portfolio de renta de más de 500.000 de metros cuadrados de ABL. Tenemos un portfolio de renta principalmente de centros comerciales, 16 shopping malls en el país, con 370.000 metros. 5 edificios de oficinas y 3 hoteles. Eso es nuestro segmento de renta, que son aproximadamente 500.000 metros cuadrados. Y después tenemos un segmento de desarrollo donde tenemos los proyectos residenciales, donde tenemos una gran cartera de reservas de tierras y ya lanzamos varios proyectos residenciales que iremos desarrollando en los próximos años. IRSA además tiene un 29% de banco hipotecario, que históricamente ha sido el principal banco de crédito hipotecario en el país. En los últimos años mudó de actividad un poco más a créditos de consumo y corporativos, pero ahora con el nuevo lanzamiento de créditos hipotecarios en el país, confiamos en que Banco Hipotecario se va a posicionar muy bien y vamos a poder obtener buenas sinergias de esta participación en el banco. IRSA tiene 75 años listada en la Bolsa de Buenos Aires y 30 años listada en NICE, con lo cual son muchísimos años de operaciones y de track record en los mercados de capitales. Un poquito de la evolución del consumo en los últimos años. Bueno, acá vemos una historia donde se ven muy buenos niveles de consumo. Tuvimos dos momentos quizás más complicados, el 2001, que era nuestro peor escenario, hasta el COVID. En el COVID tuvimos obviamente el negocio cerrado por casi un año, con lo cual ahí tuvimos nuestra peor performance, pero es casi un outlier hoy en nuestra historia. Luego en 23 alcanzamos niveles de ventas muy, muy altos en el proceso de contexto electoral y alta inflación, que alcanzó niveles récords históricos, y a partir de ahí tuvimos la nueva administración, que al principio tuvo su impacto, porque fueron medidas de shock, de liberación de tarifas e impacto en los salarios reales. Tuvimos 2 quarters donde las ventas cayeron aproximadamente un 20% en términos reales, comparado contra igual trimestre del año anterior. Se alcanzó un piso en el mes de abril, mayo, junio, y a partir de ahí empezamos a ver una recuperación. En septiembre ya las ventas estaban menos 12%, en diciembre menos 10%, y estamos ya percibiendo valores más break-even o incluso positivos en los meses de enero y febrero, en línea con la reactivación económica y la recomposición salarial en Argentina. La ocupación histórica siempre ha sido muy elevada, tuvimos pisos de 93 casi en el 2001 y en el COVID del 90%, porque tuvimos la salida de 2 marcas internacionales, Walmart y Falabella, que liberaron como 6 puntos de vacancia, pero rápidamente nos pudimos recomponer y hoy alcanzamos nuevamente nuestro promedio de 97-98% de ocupación. Así que este segmento, que representa un 80% del EBITDA de la empresa, sigue muy fuerte, y seguimos con un fuerte posicionamiento de mercado también. Recordemos que tenemos el 70% de las ventas de la ciudad de Buenos Aires, controlamos en IRSA. Hoteles y oficinas hoy representan entre los dos un 20% del EBITDA, son nuestro hedge natural a la devaluación. Los shopping son un negocio peso link a la inflación, las oficinas y los hoteles son dólar link. Las oficinas estamos viendo un mayor retorno a la presencialidad en el último tiempo, alcanzamos plena ocupación del portafolio, creo que eso no lo tenemos desde antes de la pandemia, así que buen augurio para el sector. Las rentas todavía están en niveles de $25 por metro cuadrado. Recordemos que esto es promedio, tenemos un edificio categoría B,
pero creo que hay espacio para crecer si la actividad económica se empieza a recuperar. Estas rentas son por debajo de otras rentas de zonas comparables en Chile, Brasil, países peers en la región. Los hoteles es el segmento que hoy está representando un mayor desafío por la apreciación del peso respecto al dólar el último año. El año pasado tuvimos récords de vida y ocupación y tarifa hotelera, porque Argentina era completamente un escenario cambiario opuesto. Había mucho ingreso de turistas a nuestros hoteles, sobre todo el Yao Yao, que estuvo fully booked todo el año, pero todavía estamos con buenos niveles de tarifa y ocupación de 67%, que es buena para los hoteles. En cuanto a la parte de desarrollo, estamos trabajando muy fuertemente en este año y a futuro, porque es un proyecto de largo plazo, en Ramblas del Plata, lo que era la ciudad deportiva de Boca Juniors, se llamó Santa María del Plata, después Costa Urbana, ahora ya tiene Ramblas del Plata, que es su tercer nombre, pero esperemos sea el último. Este es el proyecto más ambicioso de la compañía, son 870.000 metros cuadrados construibles, casi 700.000 vendibles, en la mejor zona de Buenos Aires, es la expansión natural de Puerto Madero y es lo que va a determinar el crecimiento de IRSA en los próximos 10 a 15 años. Estamos avanzando en la comercialización, muy contentos con las primeras demandas provenientes de desarrolladoras locales. Hemos vendido 2 lotes en cash y hemos firmado ya toda la primera etapa del proyecto, que es aproximadamente 18% de la superficie vendible, ya está o firmada o comprometida para la firma a muy buenos precios y con muy buena expectativa de que esto se vaya consolidando, que empiecen. Lo hicimos mucho a través de permutas. Una permuta es cuando nosotros vendemos la tierra, un tercero la desarrolla y nos paga un X% en metros cuadrados cuando termina la obra. Generalmente las permutas son entre un 25 y un 30%, que es lo que se valúa la incidencia de la tierra sobre el total edificio construido. Esto es un gran número porque de 700.000 metros cuadrados vendibles, si la compañía logra firmar permutas cercanas al 30%, estamos hablando de que IRSA va a recibir 200.000 metros cuadrados en los próximos 10 años, que se vendan a 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dólares el metro. Estamos hablando de valores muy, muy grandes a recibir sin ningún tipo de inversión de parte de la compañía, salvo que desarrolle alguna torre, que es una posibilidad directamente. O sea, todo lo que es permuta son futuros ingresos de cash cuando se reciben las unidades, porque las compañías las venden, pero es sobre la tierra vendida. Y estos son otros proyectos que estamos lanzando. Estos sí son desarrollos propios y es parte por el cual estamos también buscando esta nueva misión. Parte de los fondos van a ser aplicados a estos desarrollos. Por ejemplo, el shopping en La Plata, que va a ser si no hay otra compra, va a ser nuestro shopping número 17. Y el cuarto en el Gran Buenos Aires. Acabamos de comprar uno, Terrazas de Mayo, en Malvinas Argentinas, en el Gran Buenos Aires. Y este es en La Plata. La Plata es la quinta población más grande de Argentina y no hay shoppings, con lo cual tiene el nivel de penetración más bajo por habitante. Así que creemos que va a ser un shopping de muy altas ventas, similares a las buenas de GBA o de Capital. Y también alrededor, a futuro, se van a desarrollar departamentos, posiblemente sea a través de permutas. Lo mismo en el caso del Polo Dot, que bueno, ustedes son de acá, así que todos conocen el proyecto, donde hicimos el shopping, el edificio al lado, el edificio que hoy alquila Mercado Libre casi en su totalidad, el Z, y además de eso tenemos 3 lotes más para hacer residencial u oficina en un sector que se está consolidando muy bien, en un corredor que ha sobrevivido muy bien a la pandemia y hoy se consolida como uno de los corredores principales de oficinas y residencial también, y comercial, de usos mixtos, en la zona norte de Buenos Aires. También estamos empezando un desarrollo en frente al Obelisco, en el plan del gobierno de la ciudad de reconversión del real estate comercial a residencial. Es un gran edificio de monobloc, son 720 departamentos, que creemos que va a tener mucho éxito, ya se están comercializando a muy buenos precios. Y además 3 torres en Caballito residenciales, y también tenemos para hacer algunos proyectos de expansión en nuestros actuales shoppings, el más relevante Alto Palermo, por las características de Alto Palermo, que es el shopping que más vende por metro cuadrado de Argentina y uno de los que más vende también en la región. Así que hay muchos proyectos interesantes.
algunos los hará la compañía y muchos otros los harán terceros desarrolladores y la compañía recibirá metros cuadrados por la incidencia de la tierra. Esto un poco viene también, nosotros estamos viendo, estamos muy optimistas con el sector de real estate en Argentina. Es un sector que no tiene hipotecas. En los últimos, como les mencionaba, Banco Hipotecario poco cambió su actividad, pero supo ser líder en dar hipotecas en los 90, cuando había más crédito en el país. Hoy estamos en 0,5 del PBI, comparado contra cualquier país de la región. No hablemos de Chile, de Brasil, estamos hablando de 3, 4%. Si alcanzáramos esos niveles es un game changer para el sector y para la compañía también. Se empieza a ver ahora, los bancos están otorgando estos créditos UVA en línea con una inflación en baja. Si esto continúa y el modelo de la actual administración es exitoso, el sector de real estate tiene mucho potencial para crecer. Ya se evidencian precios de real estate superiores a los del año pasado. Y en este contexto, la compañía tiene 300.000 metros cuadrados vendibles para recibir tanto en futuros proyectos propios, desarrollos propios, como en permutas residenciales, lo cual es interesante porque es algo que hoy no se evalúa o no se tiene en consideración y es, por un lado, cash flow futuro y por otro lado, valor por cada X% que suba el real estate, se traslada automáticamente a esta superficie que es muy grande, es un 70% del portfolio que tenemos hoy en el país que construimos en 30 años de historia. Así que estamos muy positivos también con el sector de acá en adelante. Creo que con esto es un resumen de lo último que pasó en la compañía y las novedades. Y ahora los introduzco con Leonardo Magliocco, que es gerente de finanzas, para un poco detallar la parte financiera y la transacción. Bueno, buen día para todos. Yendo a los números y a la parte financiera, me gustaría empezar por lo que hicimos desde el 2020 para acá. Hicimos una fusión entre IRSA e IRSA Propiedades Comerciales, que simplificó la estructura y hoy por hoy la generación de flujos está directamente a nivel de IRSA, sin ningún tipo de dependencia de dividendos de subsidiarias. Vendimos oficinas y por 576 millones de dólares, que esencialmente fueron a cancelar deuda y las obligaciones que habíamos tenido durante estos años. Nos volvimos más eficientes, bajando costos y mejorando las cobranzas. Hoy la morosidad es cero, o casi cero. Realizamos transacciones en el mercado de capitales y ahí ustedes nos vieron, en el mercado de capitales local fuimos muy activos, tanto transacciones de deuda como de equity, por un total de 1.1 billón dólares. Y a partir del 2020 empezamos a ver una recuperación en la generación de EBITDA. Ahora lo vamos a ver, pero hoy por hoy estamos bastante por arriba respecto a los niveles que traíamos de EBITDA pre-pandemia. No realizamos CAPEX significativos durante estos años, entonces ahí la generación de fondos fue esencialmente para pagar deuda y para distribuir dividendos. Se distribuyeron 259 millones de dólares en dividendos a los accionistas y como vimos oportunidades en el valor de nuestras acciones, recompramos acciones propias por un 3,9%. Entonces, la verdad es que en estos años desendeudamos significativamente la compañía y ahora lo vamos a ver. Bajamos el costo de financiamiento y estamos preparados, digamos, para el próximo periodo de crecimiento y los proyectos que comentaba Santiago. Esto es la generación del EBITDA de rentas. El EBITDA de rentas es el que viene de los centros comerciales, oficinas y hoteles. Acá no estamos considerando EBITDA adicional que pueda haber por ventas o por los metros cuadrados a recibir de proyectos residenciales que podemos llegar a vender, sino que esto es lo recurrente. El EBITDA del 31 de diciembre del 2024, que es nuestro último quarter, para los últimos 12 meses fue de 156 millones de dólares, en línea con una pequeña baja respecto a lo que habíamos visto en el anual, de 163 millones de dólares, y ahí esencialmente esa baja fue producto del EBITDA de hoteles, que bajó de 20 a 12 millones de dólares. Ahí estamos viendo que el contexto de apreciación del peso hizo que haya menor flujo de turistas extranjeros a Argentina. Pero en el caso de hoteles y en el caso de oficinas y centros comerciales, los EBITDA se mantuvieron, 130 millones de dólares
para el caso de centros comerciales, 14 millones de dólares para las oficinas. Cuando miramos este EBITDA en relación a lo que teníamos pre-pandemia, estamos casi un 19% arriba en términos reales, con lo cual estamos manteniendo niveles de consumo altos. Cuando lo ven históricamente lo que es la generación del EBITDA, sacando el periodo de la pandemia, estamos ahí en lo que es la historia de la compañía, aproximadamente 160 millones de dólares de generación de caja por año. Esto es lo que le comentaba, lo que es la reducción de deuda que hicimos, que fue muy grande. En el año 2020, cuando combinábamos la deuda de IRSA Propiedades Comerciales, la deuda neta era 755 millones de dólares, lo bajamos a 255 millones de dólares, es una reducción del 66%, y eso, el resultado son que tenemos métricas de deuda súper conservadoras. Hoy por hoy deuda neta, EBITDA de renta, que es lo que mostraba recién, el EBITDA recurrente, es 1.6 veces. El loan to value, digamos, la deuda en relación a los activos, es del 12%. Y el ratio de cobertura, que es cuántas veces el EBITDA cubre los intereses de un año, es de 9 veces. Y acá también cabe considerar que toda la deuda es clean, o sea, no hay ningún tipo de hipoteca o garantía sobre ninguno de los activos. Y bueno, como veíamos, es unas métricas muy buenas para lo que es la industria en la que nosotros estamos. Hemos hecho un trabajo muy grande en lo que es la reducción del apalancamiento. A la derecha pueden ver lo que es el esquema de vencimientos de deuda hacia adelante. En el gráfico de abajo, a la derecha, lo que hicimos fue asumir un 50% de participación en la oferta de canje que estamos teniendo concurrente con este nuevo bono. Entonces, ese sería el esquema de vencimientos, y la idea es extender el plazo con esta nueva ON, que va a tener 3 amortizaciones en 2033, 2034 y 2035, y la idea es cancelar los vencimientos que tenemos durante el año, que son 140 millones de dólares de deuda de corto plazo. Acá, digamos, nos vinimos manejando mucho con el mercado local, pero vemos una oportunidad que nos da el mercado internacional de extender plazo, y la verdad es que nada, vemos una buena posibilidad, como tenemos proyectos también de largo plazo, de poder extender el plazo de deuda, generar un bono más líquido que lo que tenemos actualmente. El bono del 2028, que es el más relevante, como vieron, es 140 millones de dólares, que se va a ir reduciendo porque tiene un esquema de amortizaciones. Entonces, que haya un nuevo instrumento que sea el más significativo y líquido y con mayor posibilidad de tradearlo en el mercado secundario. Como resumen de las fortalezas de IRSA, o sea, tenemos un portfolio que es único y una posición de mercado muy sólida, con el 67% de la participación en lo que es centros comerciales de la ciudad de Buenos Aires, y una muy buena participación también en el mercado de oficinas. Tenemos un negocio resiliente, como vimos en los periodos de crisis, los niveles de ocupación siguieron siendo muy altos, y es un modelo de cobertura frente a la inflación y a la devaluación, que son quizás las dos causales de volatilidad en Argentina. Nosotros, como saben, en los centros comerciales cobramos un porcentaje directo de las ventas que tiene el locatario, con lo cual tenemos una cobertura de la inflación. Los flujos de oficinas y de hoteles son ligados al dólar, y ahí tenemos una cobertura de evaluación. Y como también saben, todos los activos de real estate se transan en dólares, las operaciones son en dólares, con lo cual desde el lado de los stocks estamos también cubiertos. Es una compañía con una muy fuerte generación de fondos y un muy bajo apalancamiento, como vimos en todos los ratios que mostramos. Tenemos un management y un equipo directivo con gran experiencia, con 30 años de historia en el mercado, y digamos, manejando muy bien lo que es la volatilidad de Argentina y las distintas crisis. Y tenemos una sólida trayectoria en el mercado de capitales. Ahí tenemos más de 200 transacciones realizadas, emitimos más de 18 billion en deuda, en equity, en mercado local, en mercado internacional. Es una historia de non-default, aún en contextos de crisis muy grandes como fue la del COVID, donde nuestro principal flujo, que son los centros comerciales, estuvieron cerrados casi un año, teníamos muchos vencimientos,
y cumplimos con todos frente al mercado. Así que para nosotros lo que es el mercado de capitales es muy importante en nuestra estrategia de crecimiento y cuidamos la reputación que hemos tenido y que tenemos durante tantos años en el mercado. Ese es un resumen de lo que es la compañía. Ahora yendo hacia lo que es la transacción, vamos a repasar rápido los términos y condiciones. Esta es una nueva ON, es una ON internacional, 144 ARGs. Es hasta 300 millones de dólares el monto en un plazo de 10 años, con una vida promedio de 9 años. Tenemos 3 amortizaciones hacia el final, del 33% en 2033 y 2034 y 34% en 2035. El cupón está fijado en 8%, los intereses son semestrales, el uso de fondos es CAPEX, capital de trabajo y refinanciación de deuda. Va a estar, la ley aplicable es Nueva York y va a estar listado en Lima y A3 mercados. Múltiplos y denominación mínima son de $1 y bueno, ahí abajo también pueden ver los colocadores de esta emisión. Y también repasamos lo que son las características del canje que se está dando simultáneamente con esta nueva emisión, que es sobre las ONs que tienen vencimiento en 2028, la clase 14. Ahí las ONs que están outstanding son por 141 millones de dólares. Y lo que ofrecimos como relación de canje en el periodo de participación anticipada es de 1.040 por cada $1.000 de ONs existentes. La participación tardía, ahí la relación pasa a $1.000 por $1.000, con lo cual hay un incentivo económico a participar antes de la fecha o de la participación temprana. Esa fecha es el 24 de marzo, pero en lo que es el mercado local, como el 24 de marzo es feriado, Caja de Valores va a estar haciendo un corte hoy, el 20 de marzo, a las 15 horas, para poder participar. La liquidación tanto de lo que viene del canje como de la nueva obligación negociable va a ser el 31 de marzo y lo que es la licitación de la nueva ON esperamos poder realizarla hacia el 25 de marzo. El canje está sujeto a la realización de la nueva ON y del nuevo financiamiento. Estas son un poco las fechas que les comentaban. Es importante esto, ¿no? De que hoy está terminando el periodo de participación temprana en lo que es Caja de Valores. Nosotros allá habíamos hecho un webinar por el canje y bueno, la idea es que el que no lo hizo todavía se contacte rápido con su broker para el que quiera participar. Y bueno, estamos con esta nueva emisión que durante la difusión, durante los 3 días de difusión, y esperamos que la licitación sea hacia el 25 de marzo. Bueno, con esto concluimos la presentación. Vamos a abrir a una sesión de preguntas y respuestas. Nos acompañan también Matías Gavilonsky, CFO de IRSA, para esta etapa de sesión de preguntas. Así que las esperamos. Algunas creo ya tenemos en el chat. Ir leyéndolas. Bueno, acá hay una respecto al primer pago de cupón, si va a ser en marzo 26 o septiembre 25. En septiembre 25, es a los 6 meses. Los pagos van a ser si la liquidación es el 31, van a ser el 30 de septiembre y el 31 de marzo de cada año. Segunda pregunta, respecto del outstanding que quede de la clase 14 del IRCFO. En el call pasado dijeron que era altamente probable su rescate en julio. ¿Podrían comentar si tienen una nueva decisión tomada al respecto o algún cambio relacionado con eso? No dijimos que era altamente probable, dijimos que era una de las opciones que tenemos, que hay un call que la compañía tiene a partir de julio, que podemos colearla o total o parcialmente esa ON. No hay una decisión de colearlo, pero sí es una posibilidad. Bien, respecto del pago de los intereses devengados no pagados por la ON 28, ¿cuándo es que se hace? ¿Cuándo piensan hacerlo? Buena pregunta esa, porque no lo había comentado. Más allá de la relación de canje de 1.040 cada 1.000,
Quien participa del canje va a estar recibiendo los intereses devengados en cash. O sea, al 31 de marzo, que es la fecha de liquidación, quien quiera participar del canje va a recibir, por un lado, las nuevas ONs con la relación de canje, incrementado en un 4% respecto a lo que tenía de las ONs 2028, más un pago en efectivo de los intereses devengados que corren desde la ON 28, desde el 22 de diciembre del año pasado hasta el 31 de marzo, que es la fecha de liquidación. Se van a pagar esos intereses devengados y ese día va a recibir la nueva ON y a partir de ese momento van a empezar a devengar intereses con la nueva obligación negociable. El ingreso a la nueva ON es mediante precio por licitación. Sí, correcto, se licita precio. Pregunta, ¿cuál sería la condición de que no se efectúe el canje? Bueno, el canje está sujeto a la emisión de la nueva ON, ¿no? Entonces tiene que existir nueva ON para poder efectuar el canje. No hay un monto mínimo, no pusimos un monto mínimo de aceptación. La única condición es esta, que efectuemos la nueva emisión. Acá piden recordar una fecha cuando es la liquidación de la entrada temprana del canje. La liquidación de la entrada temprana del canje es el 31 de marzo. Y después el periodo tardío no lo comenté, o sea, eso termina el 8 de abril y la liquidación va a ser hacia el 11 de abril, pero claramente, digamos, los incentivos están puestos para participar en la parte temprana y bueno, y eso va a tener liquidación el 31 de marzo junto con la nueva ON. Otra pregunta acá relacionada con la transacción en general, si es solo para el mercado internacional, si la compañía está cambiando su estrategia de fondeo. No, es para todos. Cuando decimos ley, ON internacional, estamos diciendo es ley New York. La ON se puede suscribir en Argentina como afuera. Y no estamos cambiando nuestra estrategia de fondeo. Para nosotros el mercado local es importante. Hemos realizado muchísimas transacciones en el mercado de capitales local y tenemos mucha gente que nos sigue, así que esa parte es importante que siga existiendo y tienen la misma opción tanto los tenedores en Argentina como los internacionales de suscribir, pero no hay un cambio de estrategia de la compañía. ¿El canje y la nueva emisión van a tener el mismo rendimiento o el canje queda fijo al 8, mientras que la nueva emisión puede tener otra TIR? El canje está fijo, lo que tiene el canje es el premio por participar, ¿no? Entonces, por cada ON existente tiene el premio del 4% por canjear. La licitación de la otra, del tramo internacional, puede modificar ese 8%. Lo vemos improbable que sea algo que haga que las dos alternativas sean muy dispares. ¿Hay un mínimo de nominales para entrar al canje? No, ahí, o sea, las dos tienen como denominación mínima $1, así que no hay un mínimo. Bien, no veo más preguntas en el chat, les damos unos minutitos más por si quieren. De todas maneras, aclararles que estamos a disposición, tienen los datos de nuestros contactos en la página web para contactarnos cualquier cosa. A ver si tengo. Bueno, con esto podemos concluir la presentación. En caso de que necesiten, estamos a completa disposición. Tienen nuestros contactos, tanto los departamentos de relación con inversores como mercado de capitales. Pero con esto podemos dar por concluida la presentación y esperamos contar con ustedes una vez más. Buen día. Bueno, muchas gracias a todos.